La pregunta es muy concreta. ¿Usted qué haría si su bebé de tan solo 18 meses se cayera de un piso número 12 de un edificio y perdiera la vida? Piénselo. Ese es el caso que vamos a desarrollar hoy, porque seguramente aparte de que el papá y la mamá se morirían, entrarían en una crisis, en una profunda tristeza, hay muchas maneras de reaccionar, buscando otro hijo, o dedicar en la memoria de esa criatura muerta toda una vida para tratar de servir y de ayudar y de salvar a decenas de miles de niños y de madres embarazadas prematuramente, sobre todo de las clases más necesitadas. Pues bien, este es el tema y el testimonio que vamos a tratar en Entérate en el día de hoy con Catalina Escobar, a quien le sucedió exactamente eso. Yo me imagino que recordarlo, Catalina, usted la debe estremecer. No, por supuesto. Son recuerdos y momentos dolorosos, pero que también hoy nos llenan de mucha alegría porque eso fue tal vez el motor más importante para volcar todo ese dolor en ayuda a la humanidad. De la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, que es el nombre de la fundación que crearon Catalina y su esposo, su familia, dijo el presidente Santos recientemente, hace muy pocas semanas, cuando condecoró a esa fundación con una distinción demasiado importante, la Orden al Mérito en la categoría de plata, que era una fundación hecha a pulso, nacida del amor, de la dedicación. Era una fundación donde resplandecen la solidaridad y la generosidad. Y la puso como ejemplo, y no es para menos, porque en el año 2000, precisamente cuando ocurre este trágico accidente con ese bebé, con Juan Felipe, usted, ¿por qué decide, Catalina, con su familia, hacer esta fundación? Nosotros vivimos 2 años y medio en Cartagena. Yo estoy casada con un cartagenero. Es imposible, Darío, tú llegar a Cartagena y no ver lo que pasa a tu alrededor. Yo vengo de una familia que son grandes empresarios, gente maravillosa y gente de mucha filantropía, y es lo que yo conozco. Yo conozco empresa y filantropía. Yo soy administradora de empresas también y yo creo que es importante que haya una buena base para poder comenzar o poder iniciar un tema como estos de una manera sólida. Cartagena me sorprendió vivir allá. Es increíble ver que tenemos el valor del metro cuadrado más caro de todo el país. Y quizás de América Latina. Así es. Y tenemos además las familias que viven con 500 pesos diarios. Es decir, es una ciudad de extremos y es una ciudad que a mí me impresionó. Yo me vinculé con un hospital público allá, 1 año y medio. Juan Felipe nació allá, no en el hospital, pero digo, nació en Cartagena. Y me empecé a vincular en el hospital donde nacen la mitad de los niños de la ciudad y ver cómo los niños empezaban a morir. Y estas situaciones que tú no puedes hacer nada como persona. Pero a morir de hambre, de inanición, de realmente, abandono. No, es lo que se llama muertes evitables. En este hospital moría de 730, 740, 50 niños al año. ¿Al año? Es una estadística como el 48% en el año 2001. No, eran 65 por 1000 nacidos. 65. Lo que tenía Cartagena en el año 2000 eran 48 muertes por 1000 nacidos. Y todo estaba focalizado prácticamente en este hospital público. Cuando yo me vinculo al hospital, además Cartagena es una ciudad que te alcanza el tiempo para todo. Yo trabajaba también, pues tenía mis 2 hijos. Y en este hospital empecé a ver una realidad que para todos es desconocida, una pobreza y una miseria latente. Pero pobreza extrema. Absolutamente. O sea, como cualquier país de los más pobres de los pobres, Haití o cualquier país del África. Siempre que trato de hablar de Cartagena a un extranjero le digo, ponga su mente en Somalia, eso es lo mismo. La gente muere de hambre, la gente realmente con las necesidades básicas que son en su mayoría insatisfechas. En el último reporte, por cierto,
habla de que el 68% de la población está bajo los niveles de pobreza, porque hay la carencia por lo menos de 3 necesidades básicas. Pero a pesar de la opulencia, de la riqueza, del turismo, de las playas, de la gran cantidad de gente que la visita y deja su plata, los cruceros. Hay un índice que se llama el índice Gini, que mide el ingreso a una sociedad que tanto se permea hacia la base de la pirámide. Y Cartagena tiene uno de los mayores índices de desigualdad en el país. Es así. En gran parte por la cantidad de desplazados que llegan también. Evidentemente. Cartagena, en el año de 1993, tenía 500.000 habitantes. En menos de una década duplicó. Se convirtió en la segunda ciudad de mayor recepción de desplazados. La gran mayoría de estas personas se encuentran hacinadas en 5.8 kilómetros cuadrados. Entonces tú entras a las comunidades, por ejemplo, que es donde está nuestra gente, donde a mí me gusta ir. Es que este cuento de la filantropía no es detrás de un escritorio, es mezclarse con la pobreza, rozarse con la miseria y entender desde las vísceras qué es lo que está pasando. Y tú ves familias de 11 o 12 miembros en promedio, hijos de diferentes padres, pero una sola madre, y en la más absoluta miseria. Pero ¿cómo la reciben a usted? Una administradora de empresas, hija de una familia muy reconocida, adinerada, con gran sentido humanitario y solidario, filantrópico. ¿No la ven como un bicho? ¿No la han visto como un bicho raro? No, Darío, yo nunca he encontrado resistencia en Cartagena. Por el contrario, yo creo que a nosotros nos abrieron las puertas y vieron que nuestro trabajo era primero desinteresado. Porque muchas veces en Cartagena esto se puede traducir a que, ¿será que esta niña quiere ir por ser alcaldesa? No, o sea, vieron en sí mismo un deseo desinteresado. Una Madre Teresa. No sé, yo adoro mi trabajo, esto es una verdadera pasión. Mire, cuando yo empecé a ver cómo morían los niños y particularmente me estremeció mucho un caso que fue 4 o 5 días antes de morir Juan Felipe, un bebé que murió conmigo, porque su madre no logró conseguir 60.000 pesos, Darío, esto no puede suceder, es que es inconcebible. ¿No la pudieron atender, no la quisieron atender? No, ese no fue el caso. Lo que pasa es que este hospital en su momento no recibía los recursos del Estado, no se permeaban, no llegaban. Entonces teníamos médicos, enfermeras que tenían 6, 7, 8 meses que no les pagaban su nómina. Luego tampoco podía tener un paciente un tratamiento adecuado, idóneo, y era muy difícil. Y ahí fue donde, ese fue el principal alimento, donde dije yo, no puedo, y luego obviamente sucedió la muerte de Juan Felipe, pero yo no me podía quitar de la cabeza esta señora enterrando a su hijo, pero para mí sigue siendo un tema pasional en ese sentido. Yo no puedo ver que un niño muere por falta de recursos o porque no tiene el tratamiento adecuado o, ¿sabes? No puede ser. Entonces iniciamos todo este gran tema, pero Darío, cuando van las fundaciones para un lado, nosotros nos vamos para el otro, rompiendo paradigmas de todo tipo. Primero haciendo un estudio exhaustivo del sector, que estaba pasando en Cartagena. Usted, no sé si se acuerda de los Objetivos de Desarrollo de Milenio en esa época, en el año 2000, Naciones Unidas colocó a todos los presidentes de las naciones a debatir de qué era el factor de la pobreza y por qué no podemos salir adelante. Y se establecieron 8 objetivos fundamentales para ser evaluados en el año 2015. Hoy Colombia no los cumple. No los cumple. No los está cumpliendo. Mejor dicho, el Estado está brillando por su ausencia, salvo su fundación y seguramente el trabajo solidario de muchas otras entidades. No sé si hay muchas trabajando en Cartagena en ese sentido. Una fundación que tiene la señora de Fabio Echeverri, Elenita Mogollón, que además es de Cartagena. Pero hablemos de lo que ha hecho la fundación, porque está muy bien el drama, está muy bien, no está muy bien, es fatal lo que está pasando, realmente lo que ha venido pasando en Cartagena con esta gran cantidad de desplazados y de gente en la más absoluta miseria. En unos segundos les vamos a contar aquí en Entérate del canal Caracol Internacional lo bonito que se ha venido haciendo para redimir y ayudarle a miles de seres humanos, como usted y como yo. En la fundación, en homenaje a Juan Felipe Gómez Escobar,
trabajan 70 personas y además se atienden al año más de 10.000 pacientes entre niños y madres, personas adultas también, porque es un tratamiento integral. ¿En cuánto se ha disminuido la mortalidad infantil en Cartagena en estas zonas de miseria, Catalina? Darío, nosotros cuando hicimos los estudios y encontramos dónde estaba el problema, lo primero que quisimos hacer fue irnos a alto impacto social. Con mucho respeto de todas las entidades sin ánimo de lucro, a mí me cansa un poco el tema de que las cosas sean bonitas, simpáticas, tangenciales. No, la pobreza merece todo el respeto y merece contundencia. Nosotros en los primeros 6, 7 años de operación le bajamos a la ciudad en un 80% la mortalidad infantil. En un 80%. Sí, cuando era la más alta de todo el país. Cartagena doblaba la media nacional. Hemos salvado la vida de más de 2.600 niños. Eso la tiene que poner feliz a usted, a su familia. No, y nos han fallecido algunos pacientes, como es normal, pero nunca les hizo falta el tratamiento a tiempo o la cirugía o nuestros costos van en promedio 400.000 pesos por paciente. Es increíble. Impresionante. ¿Y dónde sacan la financiación, Catalina? Mire, es increíble, pero casi todo empresarios colombianos. Empresarios colombianos. Sí. También cooperación internacional, gobierno español, gobierno belga, gobierno suizo. Multinacionales, me imagino. Sí, por supuesto. Porque es que yo diría que el mayor valor que tenemos aquí es que pensamos como empresa. Nosotros hacemos una inversión de 20 para generar 80 de impacto y no lo opuesto. No sufrimiento, dineros de 80 para generar 20 de impacto. Por eso nosotros vamos en contravía de cómo va el sector fundacional en el país. Nosotros queremos ser verdaderamente contundentes. Darío, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la pobreza no se puede mirar hacia abajo. Tú la tienes que ver de frente. Si no la ves de frente, no la ves con dignidad. Siempre, si la ves por debajo, siempre se van a considerar pobres. Una reflexión profunda, hay que verla de frente. Insistimos mucho en varias cosas. ¿Por qué las fundaciones que trabajan con los pobres piensan como pobre? Si tú das pobreza, se te devuelve la miseria. Da amor y mira lo que se te devuelve. Pero además, si tú entregas dignidad, reglas de juego muy claras, se revierte positivamente a la sociedad. Es una ecuación. Se salva miles de vidas, pero además vidas que se convierten en vidas útiles para la sociedad, sin duda alguna. Así es. ¿Cuál es el caso? Un caso de todos los miles que le ha tocado atender, tratar, llevar, sufrir y entregarse con amor y devoción, como usted lo hace, Catalina. ¿Qué más la haya impactado de esos casos desgarradores que usted haya quedado? Darío, en el caso de salvar los niños, hay un caso que a mí me encanta hablar. El caso de Sarita. Sarita fue una bebé, o es una bebé, que nació con 580 gramos de peso, con 4 meses y medio de gestación. Su madre había perdido todos los hijos, ella había tratado de quedar embarazada muchas veces, pero los perdía, y nació Sarita y se convirtió, no cumplía ni un protocolo para nosotros. Pero no sé por qué vimos en esa niña una capacidad de lucha. Sarita tiene hoy 6 años. Para mí es un orgullo porque se convirtió como en la insignia de que es que los niños sí se pueden salvar. Es decir, hay que entrar a organizar un poco las cosas, imputar management, como decimos nosotros. Y casos de mis niñas adolescentes, mire. Nuestras niñas, porque uno es el tema de mortalidad infantil, pero es que hay que ver de dónde viene la mortalidad madres adolescentes, infantil. ¿no? Un Nosotros altísimo tenemos porcentaje. que ir a la fuente. Una cosa es salvar los niños, que tenemos la unidad de cuidados intensivos y alianza con hospitales, pero otra cosa es de dónde vienen. Hay que ir a la fuente. Quiero comentar esto porque a nivel nacional es lo que nos está pasando. Cartagena es una ciudad que lleva unas estadísticas de pobreza muy grandes, pero mire, en el año de 1993 Cartagena tenía, de 100 mujeres que daban a luz, 25 eran niñas entre 12 y 18 años. Qué barbaridad. Para el año 2005
ya estamos en el 29.8%. Pero lo más triste es que la incidencia de embarazo por debajo de 15 años se duplicó, de pasar de 0.5 a 1.3. Impresionante. Casi que lo triplica. Impresionante. Y eso tiene un soporte estadístico que lo fundamenta. Pero, mire, el tema de las madres adolescentes en Colombia es un tema que hay que pararle, o hay que ponerle mucha atención. Mientras nuestra familia nuclear tiene en promedio 5 o 4 miembros, es decir, papá y mamá, 2 y 3 hijos, en promedio, que es lo que en la base de la pirámide, Darío, en Cartagena, es 11 familias en promedio, contando Casillo Grande y Boca Grande. Eso es una locura, Catalina. Y de ahí la trascendencia y la importancia de ese centro social que acaban de inaugurar, 13.000 metros. Sí, así es. La primera construcción sostenible en vías de certificación LEED por el máximo órgano, que es el Consejo Americano de Edificios Verdes, el primero en el país para servicio de los pobres. Es que eso es maravilloso lo que yo les decía. ¿Y ahí qué ofrece la educación? Están todos nuestros modelos de intervención llevados a incrementar en un 200% el impacto social. Entonces tenemos el centro médico para atender 28.000 unidades de pacientes al año. Tenemos todo un centro grandísimo para las madres adolescentes para atender 700 niñas en el primer ciclo y en el segundo ciclo. O sea, una adolescente que entra con nosotros dura en promedio de 2 a 4 años, donde nosotros las sacamos de la pobreza. Son niñas ya empoderadas que entran al mundo productivo y rompen todo tipo de paradigmas, además sociales. Empiezan, además, tienen su primer embarazo. Agarramos niñas primigestantes, pero su segundo hijo lo empiezan a tener a los 6, 7, 8, 9 años más adelante, cuando ya tengan un hogar y lo formen de manera, exactamente, de manera más responsable. Esta es una obra extraordinaria que merece el apoyo, el respaldo de la comunidad nacional, de la comunidad internacional, de los gobiernos, porque aquí hay eficiencia, hay honestidad, hay transparencia, hay amor y hay entrega. Es lo que hace la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, que dirige Catalina, su madre, que perdió a su bebé cuando apenas tenía 18 meses porque se cayó del piso 12 de un edificio. Un accidente tenaz, pero del que ha nacido la vida. Catalina, muchas gracias por acompañarnos. Darío, un placer y gracias por esta invitación. Encantadísimos. Nos encanta proyectar instituciones, personas ejemplarizantes y por eso también los invito ahora a que estén pendientes en unos minuticos del doctor Carlos Francisco Fernández, que va a hablar precisamente del tema del dolor, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor de piernas, de ese dolor que acompaña a los seres humanos. Ya regresamos. Esta semana también tuvimos oportunidad de conversar con el médico, cirujano, especialista en el tema del dolor, Carlos Francisco Fernández. Y lo que van a ver a continuación es el resultado de esta conversación. Usted no solamente estudió medicina, es especialista de la Fundación Clínica Hospital San Ignacio, al mismo tiempo es el presidente electo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el presidente de la Sociedad Colombiana de Estudio del Dolor y miembro de la Asociación Latinoamericana del mismo tema. ¿A uno por qué le duele algo? A uno le duele por todo, Darío. Definitivamente el cuerpo, el organismo está hecho para percibir dolor. Es que el dolor es un mecanismo de defensa que nos conecta con el entorno y afortunado o desafortunadamente nos conecta con nosotros mismos. ¿Pero el dolor es un síntoma o realmente qué lo genera? El dolor es un síntoma que puede identificar en algún momento que algo definitivamente no está funcionando bien. Pero cuando sobrepasa esa función se convierte en una enfermedad de las más graves, de las más deleterias y de las más agresivas que puede enfrentar uno. El ser humano tiene la tendencia de si me duele la cabeza me tomo una aspirina, por decir algo. Sí. Si me duele el brazo también me tomo un analgésico. ¿Eso es bueno o eso es malo? Es malísimo, Darío. Desafortunadamente el dolor siempre fue concebido como un síntoma. Dicho de otra manera, si me duele una muela, al arreglar la muela, pues definitivamente el dolor pasa. Si me duele el apéndice, al sacar el apéndice, pues el dolor pasa. Pero la verdad es que en los últimos 20 años
el mundo científico nos ha dado la oportunidad de entender el dolor como un componente integral del fundamento humano, y en tal sentido esa relación de pastilla-dolor definitivamente ya no es, porque el problema es que no todas las pastillas funcionan y no todos los dolores son iguales, incluso en las mismas personas. Pero estamos bombardeados permanentemente en los medios de comunicación por casas que ofrecen cualquier cantidad de medicamentos y pepas para el dolor, extras rápidas, para todo tipo de dolores. Sin duda, y eso justamente es consecuencia de lo que le acabo de decir, del desconocimiento que tenemos de cómo es que nos relacionamos directamente con el dolor, es decir, de cómo funciona el sistema del dolor en el cuerpo, como podríamos hablar del sistema cardíaco, del sistema cerebral o del sistema digestivo. Es decir, hay un sistema de dolor que funciona de manera tan compleja que cada vez que lo entendemos, sencillamente vamos quitándole un poquito de espacio a ese que tenían las farmacéuticas vendiéndonos la panacea para quitar el dolor. Bueno, pero si las pepas son malas y me está doliendo algo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Si no tengo dinero suficiente o si no tengo la cultura o la facilidad de acceder a un médico. Hay una cosa importante, Darío, y es que cada vez los médicos vamos entendiendo un poco más. Entonces, antiguamente, y bueno, no estoy hablando de mucho tiempo atrás, en los currículos de las facultades de medicina no se enseñaba dolor. Entonces era muy simple. La gente tenía que recurrir a eso y casi que lo que sabía el médico de dolor era lo que sabía la gente. Hoy en día no, hoy en día los médicos cada vez entienden más y en los consultorios cada vez hay más respuestas a ese tipo de manejo, un manejo un poco más específico. No se necesita ser especialista en dolor para tratarlo, como no se necesita ser diabetólogo para entender que un médico general puede entender la diabetes de manera primaria. Cada día hay más herramientas, cada día hay más herramientas y de tal forma lo que deberíamos hacer para contestar su pregunta, Darío, es que una persona llega con un dolor a un consultorio y el médico debe tener las herramientas mínimas para tratarlo de manera específica y en caso de que no, hay forma de remitirlo. Ahora, ¿hay dolores que no se pueden curar? Sin duda. Hay dolores, digamos, que nos ganan potencialmente esa batalla que hacemos quienes de una u otra forma entendemos el dolor. Digamos que el 95% de los dolores pueden ser, digamos, atenuados. Un alto porcentaje pueden ser manejados y un 5% se nos sale de las manos, Darío. Incluso hasta que le pueda generar la causa de la muerte a una persona. Sin duda. Hay dolores, por ejemplo, los dolores centrales. Vamos a hablar los dolores que acompañan enfermedades como las degenerativas del sistema nervioso. Por ejemplo, las esclerosis múltiples son unos dolores centrales que nosotros llamamos que son tan severos, tan intensos. Incluso el mismo dolor del cáncer puede llegar a ser tan comprometedor que definitivamente lo único que genera en la persona es la necesidad de salirse del mismo, muchas veces atentando contra sí mismo. Claro, intentando el suicidio. Sí, mejor dicho es, quíteme la vida, pero quíteme el dolor. ¿Cuál es el principal dolor, el más agudo, el más insoportable que a usted le ha tocado tratar? Bueno, el dolor más intenso es el dolor de uno, Darío. Cada uno es dueño de su Cada uno dolor. es un dueño de su dolor y una persona puede tener un dolor de muela que puede llegar a ser tan agresivo que definitivamente para él es el máximo dolor. Pero hay dolores, hay un ranking de dolores. Podríamos hablar, por ejemplo, los dolores neuropáticos, como el que le hablaba, el dolor de la disfunción central. Ese dolor es muy intenso, sobre todo que es de muy difícil abordaje. Está el dolor, por ejemplo, producido por el cáncer, que no es un dolor que arregle nada. Porque pues, él decía que el dolor es como un mecanismo de defensa, pero desafortunadamente el dolor para el cáncer no va a arreglar nada. Ese dolor puede llegar a ser muy intenso. La neuralgia del trigémino es un dolor que da en la sensibilidad de la cara, que tiene un compromiso de un ganglio, es decir, de una estructura, de una estación de nervios que tenemos aquí debajo del piso del cráneo. Y ahí, o sea, por encima del piso del cráneo, y ahí esos dolores pueden llegar a ser tan intensos que el mismo aire, el soplido, la misma sensación, el mismo contacto con cualquier cosa elemental, así el soplido de una hoja de papel puede llegar a ser tan desesperante. Está el dolor del cólico renal, por ejemplo. El dolor es generado por las disfunciones traumáticas en los nervios, el miembro fantasma, por ejemplo. Están los dolores agudos generados por los traumas en los huesos y obviamente, como le digo, el dolor de uno mismo puede llegar a ser tan intenso que definitivamente puede comprometernos de manera seria la existencia. Doctor Fernández, hace un año la asociación que usted preside realizó un estudio sobre el dolor de los colombianos. Sí. ¿De qué nos duele a los colombianos más frecuentemente? La cabeza. El dolor de cabeza es el principal dolor, seguido del dolor de espalda.
seguido del dolor en las articulaciones, el dolor de abdomen, los dolores en la mujer y otros dolores más específicos. Pero el dolor de cabeza en un 80% acompaña a los colombianos, el dolor de espalda más o menos en la misma proporción. Pero hay una cosa importante, Darío, ese estudio dice que el 53% de los colombianos padecemos algún tipo de dolor que amerita tratamiento. El problema es que menos del 7% lo pueden obtener. ¿Y los colombianos siempre recurrimos a un médico o es que realmente frecuente que uno acuda a otro tipo de profesionales? El índice de automedicación en Colombia es altísimo y en el dolor sí que más. La gente, o sea, por lo general tiene un dolor y entonces se relaciona fácilmente con lo que tiene en el cajón en la mesa. Y definitivamente eso hace que nosotros pocas veces busquemos médicos para dolores que la gente siempre califica alrededor de lo que le pasó. Entonces, tengo un dolor de muela. Pues, sencillamente eso, ¿por qué se va a acostar usted por un dolor de muela? Tengo un cólico menstrual, dice alguna señora, y dice, pero ¿cómo va a faltar usted al trabajo si es que a mí me daba eso? No, Darío, los dolores definitivamente son distintos en cada persona. Alguna vez se lo conté, Darío, no duele igual un lunes que un viernes. Los lunes duele más. Obvio. Por un componente psicológico también. Sin duda, es un componente multifactorial. No duele más si uno está solo o si está acompañado. No duele más si a mí me pisa en un Transmilenio la novia mía o la persona a la que quiero, si me pisa un desconocido. No duele igual los pies si yo estoy bailando o si definitivamente los mismos dolores potencialmente son buscando trabajo, caminando buscando trabajo. Es decir, en cada persona el mismo dolor es distinto. No duele igual en la mañana que en la noche, no duele igual en Navidad que en Año Nuevo. ¿La acupuntura sirve para aliviar? Sin duda, Darío. 5.000 años metidos de cultura tradicional en China no se pueden echar por la borda, sirven, pero en buenas manos, Darío. Lo que pasa es que alrededor de eso también hay mucho charlatán. Entonces, claro, aquí hay personas que van y, puedo decirlo, van y hacen un crucero por el Caribe y llegan acupunturistas. No, Darío, eso necesita especialistas y yo les creo mucho a ellos. Es una medicina milenaria que en buenas manos ofrece muy buenos resultados y que aquí hay personas en el país que la manejan muy bien. ¿Tomar muchas pepas o pepas sin receta médica puede dañar el hígado? Sin duda. El hígado, el riñón, el estómago, el bolsillo. Usted ha hablado de que el dolor de cabeza es lo que más afecta a los colombianos, el dolor de espalda. ¿Por qué duele la espalda? El dolor de espalda generalmente es condicionado... En la espalda, con el respeto, pues, que me merece un espacio como este, su innumerable audiencia, es que los humanos no estamos diseñados para caminar de pie. Ahí hay un déficit estructural. Si usted se fija, todos los órganos están colgados adelante. Todo lo tenemos colgado adelante. ¿Entonces tendríamos que caminar inclinados? En cuatro patas. Nosotros caminábamos en cuatro patas y ¿como los micos? Exacto, así veníamos. Y a medida que nos fuimos levantando, todo quedó colgado adelante. Todo. Fíjense, verá, atrás no tenemos nada. Entonces resulta que para poder compensar ese peso, tuvimos que desarrollar unos músculos muy gruesos en la espalda. Es como una cuerda que tensiona para que podamos mantener de pie. Darío, eso hace una fuerza tan severa que en la medida en que le aumentamos más peso, las posturas, la barriga, la grasa, atrás hay que hacer demasiada fuerza para mantenernos derechos. Y eso aprieta los músculos y los lleva a generar unos espasmos tan dolorosos que definitivamente son generadores de dolor. Yo que pensaba que lo mejor es estar así rectos en la silla. No, sí, sin duda, Darío. Pero entonces el problema es que también hay que compensar con hacer de vez en cuando uno que otro abdominal. Y estirarnos, porque es que en la medida en que vamos aumentando el peso adelante, la curva de la espalda se va aumentando y entonces la presión de los músculos se va sencillamente, va llevando a ser tan intenso eso que simplemente con agacharnos a amarrarnos los zapatos, hacemos un espasmo y ahí quedamos frenados. A ver, para los que estamos varias horas al día frente a un computador, en la oficina, ¿cada cuánto se debe levantar uno? Uno no puede durar en la misma postura más de una hora. Y levantarse. Levantarse, hacer estiramientos, caminar. En un avión uno ve gente hoy en día que camina, se para y camina no solamente por los problemas vasculares, sino también por los músculos. Más de una hora no. Incluso usted se da cuenta que por más que uno duerma profundo, uno no amanece en la misma forma, porque el cuerpo tiene la forma de acomodarse. Más de una hora en la misma posición y máximo como nos sentamos de mal, definitivamente ya es lesivo. ¿Un par de consejos más para el dolor de espalda? Primero,
manténgase en el peso adecuado. Segundo, haga estiramientos y abdominales. Y tercero, ante el primer dolor, sencillamente piense que eso se le puede cronificar y puede maltratarle la vida. Hay que consultar. ¿A usted qué le duele, doctor Fernández? El país, no, suena como político retórico. No, bueno, no. Pero eso ya sería varios programas, muchos el programas. Dolor me duele la espalda, eventualmente. Justamente por eso. A veces nos olvidamos de que tenemos que hacer ejercicio y potencialmente manejar los músculos como si fueran el órgano más importante del cuerpo. Muy bien, los invito para que nos siga a través de Twitter, nuestra cuenta @entérate Caracol. Escríbanos sus comentarios, preguntas y opiniones también. Puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página www.caracoltv.com. Allí podrá participar en nuestro foro y acceder a todos nuestros capítulos anteriores completos. Hasta la próxima.